que la voluntad de Dios fue enviar a Jesucristo a que muriera en la cruz por nosotros. Es la voluntad de un Padre superior a cualquier Padre que conozcamos en esta tierra, ¿verdad? Todos tenemos una voluntad. Los que tenemos la bendición de ser padres, deseamos proveer por nuestros hijos, deseamos proveer para nuestras esposas, deseamos que nuestros hijos puedan tener una buena educación, una buena alimentación, un buen lugar donde vivir. Tantas cosas que deseamos hacer por ellos y que esperamos que en su momento debido nuestros hijos puedan salir adelante y puedan hacer las cosas de la manera en que, de la mejor manera posible, nosotros tratamos de darles ese ejemplo. Hay muchas parábolas. Y las parábolas en sí son mensajes terrenales con un significado celestial. ¿Qué indica esto? Que a través de un mensaje que cualquier persona puede comprender en base a lo que ha vivido en esta vida, puede llegar a ver una importancia de lo que involucra con respecto a nuestro destino en el cielo, con respecto a lo que haremos cuando partamos de este mundo. Cuando hablamos de esta voluntad de un Padre, vamos a hablar sobre una parábola en particular. Una parábola que quizás no escuchamos muy a menudo o que quizás no es tan popular como el buen samaritano, como el hijo pródigo, sino que se trata de la parábola de los dos hijos. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 21, 28 al 32. Mateo 28 al 32. Y dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis, después para creerle. ¿Sientes que el mensaje queda como inconcluso? Como que hace falta algo para comprender cuál es la situación que se da allí. Veamos pequeños detalles de ese primer capítulo para después entonces entrar a estudiar directamente la parábola. Veamos un par de detalles de Mateo 21. Vemos que el capítulo dice que se acercaron a Jerusalén, al monte de los olivos. Jesús envió a 12 discípulos para que buscaran un lugar para que ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesucristo está preparando algo que había sido profesado muchos años antes, de que él iba a entrar montado en una asna. Más, siguen dándose más detalles, porque cuando él llega allá, vemos en versículo 12, entra en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dijo: escrito está: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo era para que ellos pudiesen adorar a Dios, para que pudiesen ofrecer los sacrificios de acuerdo a la voluntad o la orden que Dios había dado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y estos hombres estaban convirtiéndolo en un mercado. Vemos que ya empieza cierta molestia con respecto a lo que Jesucristo vino a hacer, con respecto a lo que el hombre hacía. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Vemos que empiezan a reunirse los principales sacerdotes y los escribas. Viendo todas estas cosas, le hacen saber: oye, lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: si nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban, perfeccionaste la alabanza. Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesucristo comienza a encarar a estos hombres que supuestamente eran los hombres de la ley, los hombres que conocían el servicio de Dios, los hombres que en teoría eran más capacitados que cualquier otro judío, porque ellos dedicaban su vida al servicio del templo. Vemos que incluso hubo un árbol que le provocó alguna molestia al Señor, porque el Señor dice: viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, dijo: nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera.
Vemos que se van dando ciertos elementos en este proceso, y vemos que llegó al templo al día siguiente, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, versículo 23, se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Conocemos este evento porque Jesucristo le hace una pregunta, responde a su pregunta con otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Estos hombres decidieron evitar la controversia y respondieron simplemente: no sabemos. A lo que Jesucristo les dice: yo no tengo entonces por qué decirles bajo qué autoridad hago las cosas. Pero entonces, cuando seguimos, ya entonces llegamos al versículo 28, lo que hemos leído, y vemos que entonces esta parábola, Jesucristo no se la está haciendo saber a sus discípulos, o a los apóstoles, o a alguna multitud como muchas veces había hablado, sino que está refiriendo esta parábola para explicar acerca de por qué Él no le da la respuesta a estos sacerdotes y a estos ancianos. Y es allí hacia donde vamos ahora, que entonces podemos tratar de comprender qué es lo que Él dice. Y en eso vamos a ver cómo hay 3 puntos que vamos a estudiar: el actuar del primer hijo, el actuar del segundo hijo y el requerimiento de parte del padre, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente el actuar del primer hijo. La petición del padre fue: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Es una orden bastante simple. Es como cuando nosotros le pedimos a nuestros hijos: hijo, ve y saca la basura. No hay cosa como complicada de entender en este mandato que el padre hace al primer hijo. Probablemente el primogénito, probablemente dentro de lo que es la enseñanza judía, el que iba a heredar todas las cosas. Él le hace mandato al joven, y el joven siempre es una simple instrucción que indica una acción, que es: ve, pero no solamente que vaya al lugar, sino que cuando está allá trabaje. Involucra tiempo, no es hazlo dentro de una hora, hazlo del día de mañana, hazlo dentro de una semana. Él está diciendo: ve hoy. ¿Y a dónde le está diciendo ir? Ir a su viña. Recordemos que muchos de ellos se basan en herencias. Esa viña puede ser del papá hoy en día, mas en unos años va a pertenecer al hijo. Así que hay un beneficio para él. Sin embargo, vemos que la respuesta del hijo es: no quiero. Suena como un niño mimado. No quiero hacer eso, ¿verdad? Le responde así al padre. Sin embargo, vemos que el hijo tiene un cambio en su sentir, tiene un cambio en sus emociones. Y muchas veces hemos hablado que el arrepentimiento bíblico se refiere a un cambio de mente, a un cambio de razón. Sin embargo, la palabra que en ese pasaje dice al que se arrepiente, más debería ser traducida como remordimiento. Le carcome, como dice la lengua española, una inquietud, un pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. El hijo comienza a pensar: yo le dije a mi papá que no quiero, pero mi papá necesita mi ayuda. Y vemos que entonces el hombre, o es el hijo en este caso, a pesar de que dijo: no voy, no quiero, sí va y trabaja en la viña. La audiencia de esta parábola, como he dicho, no era la multitud, sino era que Jesucristo estaba tratando de hacerle ver algo a esos sacerdotes, a esos ancianos, que ellos no estaban comprendiendo cuando le hacen esa pregunta de que bajo qué autoridad haces estas cosas. Entonces vemos que Jesucristo identifica primeramente a este grupo como los publicanos y las rameras. ¿Qué tiene esto de especial? Muy simple. Los publicanos y las rameras eran las posiciones que para el judío en sí no debería participar ningún judío. Comprendemos las rameras, más el publicano, que era el publicano el que recogía impuestos. Y los impuestos no eran para el pueblo judío, eran para los romanos. Entonces era un judío que traicionaba a un judío en su pensar. Ellos pensaban así. Mas Jesucristo, ¿qué es lo que hace saber? Ese primer hijo que fue y dijo que no va a hacer la voluntad de su padre, pensó, meditó, le dio remordimiento y decidió ir a hacer la voluntad de su padre. Estos hombres que andaban en malos pasos habían escuchado el mensaje de Juan y habían decidido hacer lo que Juan pedía que hicieran. Y vamos a ver eso en unos minutos. Que van delante de las autoridades judías al reino de Dios. Estos hombres, a pesar de que para las autoridades judías eran pecadores, llevaban ventaja con respecto a los que se hacían llamar la autoridad. El segundo hijo, vamos a verlo.
La petición del Padre es la misma, no ha cambiado. El pasaje no nos lo dice, pero es la misma orden. Fui a mi primer hijo, le di esta orden, no la hizo, ahora voy al segundo y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Vemos que el hijo no lo piensa dos veces y responde, sí, Señor, voy. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros hijos, ya voy? ¿Cuántas veces nos dicen, ya voy, papi, ya voy? Ya voy, mami, ya voy. Ese ya voy es eterno, ¿verdad? Muchas veces ha pasado que sabemos que el camión de la basura va a pasar a las 7 y nuestro hijo sabe que tiene que sacar la basura antes de las 7. Son las 7:05, escucha el camión y entonces cuando sale a sacarlo, ¿verdad? Pero al menos lo hizo. El detalle en la parábola es que este hijo dice, sí, Señor, voy, y no fue. Este también cambia de pensar, porque le dio su palabra a su padre de que voy a hacer esto, pero este no tiene remordimiento cuando decide cambiar. Este no llega que, la palabra no nos dice, papá, disculpa, se me escapó, se me olvidó, no pude ir, no le da ninguna excusa, simplemente la palabra nos dice, él dijo, voy a hacerlo, pero no lo fue a hacer. ¿Dónde queda el respeto, la responsabilidad y el compromiso de este hijo hacia su padre? Recordemos, el padre es el que provee para él, el padre es el que cuida de él, el padre es el que está atendiéndole a él. Y como mencioné anteriormente, esta viña no va a morir con el padre. Si cuando el padre muera, esa viña va a ser heredada a sus hijos. Ellos van a recibir eso. Es algo por lo que deberían de cuidar. ¿Por qué? Porque si yo le dejo esta propiedad a mi hijo y yo me muero, la idea es que mi hijo la pueda sostener, la pueda cuidar. Mas si él la deja perder, es pérdida para él, no para mí. Porque yo ya no tengo nada que ver con ella. Pero entonces no respeta a su padre, no respeta la responsabilidad que tiene como hijo del padre y ciertamente el compromiso que tiene para él mismo en el sentido de cuidar esa propiedad, no lo ha hecho. Jesucristo identifica a este segundo hijo como la audiencia que hizo la pregunta, se me olvidó, la pregunta era, ¿bajo qué autoridad haces esto? ¿Verdad? Esa fue la pregunta que hicieron. Este grupo, estos sacerdotes y ancianos, son mismas personas, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, que le preguntaron a Cristo, ¿bajo qué autoridad haces esto? Pero vemos que interesante es cuando Cristo da la respuesta, porque en el versículo 31, Él les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Él no se lo está preguntando a las multitudes, se lo está preguntando a estos hombres, a estos que él identifica como, como el segundo hijo. Y ellos responden, el que hizo la voluntad fue el primero. Cristo no nos va a tender una trampa, pero nos va a abrir los ojos. La Biblia hace eso, nos abre los ojos en respecto de que hemos fallado. Nos acordamos que hablamos de David la semana pasada. Recordamos cuando tuvo la conversación con Natán. Y que Natán le hizo una pequeña parábola sobre una ovejilla, ¿verdad? Un pobre hombre solamente tenía esa ovejilla. Y el otro ricachón tenía todas las ovejas y todo el ganado del mundo. Y el ricachón le quita la ovejilla al pobre. Y David, ¿qué dice? Este hombre debe de morir. Y es cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. Así mismo ha hecho nuestro Señor en este caso. Le ha abierto los ojos a esos sacerdotes, a esos ancianos, haciéndoles saber, ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes la conocen, ustedes la enseñan, pero no la viven. No actúan de acuerdo a ello. Estos otros sí andaban en mal camino, mas han escuchado a Juan. Recordemos que estos decidieron no responder a la pregunta, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? De allí que nuestro Salvador afirma que estos no creyeron el camino de justicia que Juan les predicó. ¿Cuál fue ese camino? La Biblia complementa todo. La Biblia nos da las razones de todo. Mateo 3, 1 al 3 nos dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿No fue eso lo que hizo el primer hijo? Se arrepintió de no haber ido. Se arrepintió de haber dicho, no voy, no quiero. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista simplemente iba predicando, el reino de Dios se ha acercado porque el Hijo de Dios ya está en camino a cumplirlo. Mas, esos hombres de la ley no lo comprendían así. Esos hombres de la ley consideraban a Juan alguien más, quizás algún loco, alguien que no valía la pena escuchar. Y tenemos la situación en que vemos que estos decidieron no responder la pregunta y no decidieron seguir el camino. No decidieron hacer
lo que se les había enseñado. Veamos, para ir terminando, el requerimiento del padre. Porque el padre requiere de sus hijos, en primer lugar, una responsabilidad individual. Él no fue a la casa y se sentó en la mesa con toda la familia, le dijo, hijos, vayan a trabajar. Él fue uno por uno, individualmente. ¿Qué les dijo? Ve hoy. No, que, hijo, necesito que trabajes en la finca, vaya dentro de una semana. No, necesito que vayas hoy. Hay una responsabilidad. Sin embargo, los hijos no la consideran. Una decisión individual. Un hijo dijo, no quiero. El otro dijo, sí, Señor, voy. Cada uno dio una respuesta distinta en base a lo que sentía o decidía en ese momento. Su forma de pensar les hace actuar de una manera distinta. Una por remordimiento decide ir. La otra, sin remordimiento, decide no ir. Tenemos la situación que Dios nos da el libre albedrío. Hoy estamos aquí porque decidimos venir y reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Sabemos que tenemos un compromiso con Dios, pero así como tuve la decisión de venir, tú pudo haber tenido la decisión de no venir, de quedarme en mi casa, de mirar el partido, de dormir hasta tarde, de ver una película. Pero cada uno de nosotros comprende el compromiso que tiene con su Padre Celestial y ha hecho la voluntad de venir a reunirse, a estudiar la palabra, participar de las alabanzas, en las oraciones, en la cena, en la ofrenda y ser parte de la familia que Dios espera que seamos. Porque involucra también una obediencia individual. El primer hijo tuvo toda la oportunidad de decir, yo dije que no quiero ir y no voy a ir y no me voy a mover. Más comprendió que debía ser obediente a su padre, se arrepintió y fue. Mientras que el otro fue un completo hipócrita, que es la forma en que Jesucristo se refería a estos hombres de la ley constantemente. Sí voy, pero no fui. Sí voy, pero no lo voy a hacer. Sí voy, pero siempre va a haber un pero, siempre va a haber una excusa. El Hijo de Dios no puede darse ese lujo. El cristiano no puede darse ese lujo. Si comprendimos lo que Dios dice y hicimos lo que Dios esperaba en nuestra obediencia, tenemos que seguir en ese camino. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo como un hijo obediente al Padre? El apóstol Juan nos hace saber cuando dice en Juan 6, 38 y 40, Jesucristo dice, he descendido del cielo. O sea, estamos hablando, el Padre y sus dos hijos estaban en su casa, estaban en su comodidad, no tenían ni que preocuparse de nada. El Padre les pide hacer algo. ¿Quién de nosotros ha descendido al cielo? Nadie. ¿Quién ha tenido la oportunidad de estar en el cielo con Dios? Nadie. Jesucristo estaba ahí desde el principio y descendió. Es el servicio que Él tiene, la humillación que Él tiene, el deseo de hacer la voluntad de su Padre que Él tiene, no para hacer mi voluntad. Él no bajó del cielo simplemente porque se le antojó. Él bajó porque comprendía que la voluntad del Padre esa es la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo aquel que Dios ha puesto todos en las manos de Jesucristo, está en nosotros quedarnos adentro de esas manos, ¿verdad? Pero vemos que Él dice, todo lo que Él me da, yo no permitiré que se pierda. El detalle está, si yo mismo quiero perderme. Porque continúa la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, nosotros no necesitamos ver a Jesucristo. Las Escrituras nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre Él. Y nuestra esperanza es poder estar en el cielo y verle a Él. Cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el objetivo del cristiano. Creer en Jesucristo, obedecerle, hacer su voluntad y cuando llegue ese día, poder decir, aquí estoy y que Él nos diga, eres un buen siervo, entra y regocíjate. El escritor de Hebreos nos hace saber algo similar, porque nos habla acerca de un sacrificio. El pueblo de Israel en ese templo llevaba sus sacrificios. Mas el escritor de Hebreos nos hace saber, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Está hablando de Dios. Recordamos que le pasó lo mismo a Saúl. Él quiso llevar las cosas mejores de lo que no debían de llevar porque le han dicho, destruye todo esto. Y Samuel, ¿qué le dice? Dios no se agrada del sacrificio, sino de la obediencia. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ellos seguían la ley, pero no hacían lo que Dios esperaba de la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, quita todos tus sacrificios, quita toda esta ley, para que se dé algo nuevo. ¿Qué es ese nuevo? Establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados, somos separados. Llegamos a ser parte de este mundo, pero cuando obedecemos la voluntad de Dios nos separamos del mundo para ser parte de esa parte del cuerpo del Señor. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nosotros no tenemos que traer una vaca y sacrificarla, un cordero y sacrificarlo, o todos los animales que la ley del Antiguo Testamento pedía. Porque Jesucristo ha cubierto esa deuda una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que quiere entonces el Padre Celestial de nosotros? ¿Qué requiere de nosotros? ¿Qué requiere Dios de nosotros? Es algo tan simple como que muchos conocemos como el plan de salvación. Él requiere que oigamos su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se trata de escuchar al predicador, y que habla muy bonito, si es que hablo bonito. No se trata de escuchar un programa de radio o la música que suena, que ¡ay, qué bonita suena! Se trata de escuchar lo que dice la palabra de Dios y ver si efectivamente es la persona que está hablando, me está diciendo lo que Dios dice y espera de mí. Es creer lo que su palabra dice. No solamente la escucho, sino que veo que efectivamente Dios tiene un plan para conmigo. Porque Hebreos 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo decir que he leído la Biblia, que sé la Biblia, pero no creo en ella. Porque precisamente sin fe no puedo agradar a Dios. El ateo puede decir eso. El científico reconocido mundialmente puede decir eso. Pero quien lee la palabra de Dios comprende que debe creer primero que la fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe sabemos quién es Dios y por medio de la fe sabemos que Dios galardona a quien le busca. El primer hijo, de acuerdo a la parábola, hizo eso. El segundo decía que lo hacía, pero no lo hacía. Arrepentirse de los pecados cometidos. Vimos que el primer hijo, a pesar de estar en la categoría que para los judíos y para cualquier persona es un trabajo horrible, un trabajo de pecadores, él hace saber, ellos reconocieron que estaban mal y se arrepintieron y hicieron lo que era correcto. Mientras que el segundo hijo, que decía saber lo correcto, no lo hacía y no se arrepentía. Recordemos nuevamente la diferencia entre Saúl y David. David comprendía cuando se equivocaba, cuando pecaba, se arrepentía, mas Saúl no lo hacía. Confesar la fe en el Señor delante de los hombres. Y es que Jesucristo nos lo dice claramente. Mateo 10:32, déjenme leerlo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo lo dice simple. Si usted sale y le dice a las personas, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo sé y comprendo que en base a lo que estudia en la palabra de Dios, Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios y eso es lo que yo confieso al mundo. Cuando llegue ese día, Jesucristo frente al Padre va a decir, yo conozco a este hombre, yo conozco a esta mujer. Más, si a nadie deseamos saber que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que lo ocultamos por temor, por vergüenza, por tantas situaciones, Jesucristo me hace saber, yo le negaré, yo que no lo conozco. No sé quién es. Es lo que Jesucristo nos está haciendo allí. De ahí que es importante esa confesión que hacemos, porque le hacemos saber al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo creo, es cierto. Esa es la confesión, decir lo mismo que la palabra de Dios nos dice. Y a través de hacer esa confesión, entonces somos bautizados por el perdón de nuestros pecados. Marcos 16:16 nos dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Todo lo que hemos dicho anteriormente involucra esa creencia. Escuché la palabra, creí que Dios es quien dice ser. He comprendido que no ando en el buen camino, por lo tanto debo arrepentirme y ponerme de vuelta en el camino correcto. Y he confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está mi creencia. Mas sin bautizarme no me lleva a nada. Mas sin bautizarme no formo parte del cuerpo del Señor. Y finalmente, cuando hemos hecho eso, comprendemos que no termina ahí nuestra vida. Que no termina ahí nuestro proceso de creencia, sino que debemos de vivir fielmente hasta la muerte. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos ser como el segundo hijo que decía practicarla, pero no lo hacía. Sino que debemos ser como el primer hijo que efectivamente reconoció su error y empezó a vivir correctamente.
de acuerdo a lo que había escuchado de Juan y luego a través de Jesús y los apóstoles. Deseo concluir, hermanos, recordando el himno que cantamos antes de esta lección, en la viña del Señor. Un himno escrito por Isaías Barcel en 1880, así que son casi 130, 140 años de haber sido escrito. Originalmente no fue escrito en español, sino que fue escrito en inglés y se llamaba I want to be a worker, quiero ser un obrero. Traducido por Pedro Grado Valdés y también titulado en algunas ocasiones o La viña del Señor o Anhelo trabajar para el Señor. Pero lo importante de este himno está en su letra, por encima de su historia, por encima de quién lo escribió, por encima de quién lo tradujo. En su letra leemos frases como yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, yo quiero ser obrero de valor. El que quiera trabajar hallará también lugar. Hermanos, dejemos un poquito el lado espiritual de esto y veamos desde un mundo secular. ¿Acaso alguien no quiere tener un trabajo? ¿Quiere estar echado en su casa todo el tiempo? Todos deseamos tener un trabajo. Confiar en que en ese trabajo no tenga ningún problema. Ya, porque he firmado un contrato y no tengo ninguna duda de que puedo estar fielmente allí. Estar ocupado en ese trabajo. Trabajar cada día. Ya, poder tener la oportunidad de que yo sé que mañana yo pueda trabajar sin ningún problema y no estar en la incertidumbre. Que sea un obrero valorado, que me consideren una persona digna de la empresa. Y si alguien más quiere trabajar, ¿por qué no? Venga a trabajar con nosotros, que es una buena empresa. Secularmente lo vemos es factible, mucho más espiritualmente. Porque si comenzamos a comprender que cuando hablamos de la viña del Señor, estamos hablando de la iglesia del Señor. Y que quiero ocuparme en la iglesia. Y que recordamos que 1 Corintios 14:15 nos dice que cantaré con el espíritu, o sea, cantaré con el deseo, con las ganas de cantar, pero también cantaré con el entendimiento, con la razón. Cuando cantamos este himno, realmente tenemos que estar claros de lo que estamos diciendo. No es cantar por cantar o porque me gusta el ritmo, sino porque comprendo lo que la letra me está diciendo y porque me estoy comprometiendo, porque eso es lo que hace esta letra. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su amor y en su palabra y en su amor. Ocupado siempre estar. No se trata de que yo voy a trabajar para el Señor 1 hora cada domingo, 1 hora cada jueves. Es poder dar lo mejor de mí para servir a Dios en todo. Eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando en esta parábola. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Eso es lo que el Señor está viéndole los ojos a estas autoridades judías de que ustedes dicen ser el pueblo de Dios y no lo son. Muchos en el mundo religioso viven así hoy en día. Muchos, incluso hermanos, puede que vivan así hoy en día. Pintan la imagen de que sirven al Señor, pero no lo están haciendo para el Señor, sino para su propia imagen. Entonces queremos concluir, hermanos, que esta parábola realmente nos muestra los grandes planes que Dios tiene para con sus hijos. Dios quiere que estemos ocupados, que trabajemos, que nos ocupemos en su obra. Seamos como el primer hijo, reconociendo que hemos cometido errores, arrepintiéndonos de ellos, dejándolos atrás, para ser la nueva criatura que debemos de hacer la voluntad de nuestro Padre. No seamos como el segundo hijo, quien sabiendo lo que debía hacer, decidió no hacerlo. Hoy sabemos lo que debemos de hacer para cumplir la voluntad de Dios. No lo dejemos para mañana, no lo dejamos para dentro de una semana. Pensemos lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros en su servicio. La pregunta con la que termino, hermanos, es que ¿estamos listos hoy para ir y trabajar en la viña? ¿Estamos hoy listos para saber, Dios espera esto de mí? ¿Me siento preparado para hacer el trabajo? Si me hace falta algo, estoy buscando la ayuda que necesito. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Soy el hijo que le dan esa responsabilidad y la hace? Es lo que debemos de pensar, es lo que debemos de meditar y es lo que debemos de comprender, que mañana no está garantizado para nadie. Es por eso que siempre hacemos la invitación para que podamos ponernos en paz con Dios, para que podamos reconciliarnos con Él, para que podamos ser los hijos que Él espera a todos nosotros. Ciertamente me agrada predicar la palabra de Dios y compartir este tiempo con todos ustedes. Y espero que todos podamos seguir en ese camino de trabajar para el Señor, de estar en su viña y dar lo mejor de nosotros en su servicio.